y se hace una propuesta a la nación. En esa propuesta a la nación se le entrega a los tres poderes del Estado. Y la propuesta será presentada esta tarde en el 17º Encuentro Nacional de la Empresa Privada e incluye 6 medidas en materia fiscal para facilitar trámites, inversión, empleo y desarrollo. En tal sentido, es que el ENADE 2017 se enfocará en el empleo y desarrollo y en la seguridad y predictibilidad. Seguridad que permita atraer la inversión, generar el empleo y resolver este problema tan grave que tienen los salvadoreños. Encontrar un empleo digno, bien remunerado, que les permita sustentar a su familia. Imagínense 17 años haciendo propuestas para el país. Y yo creo que los ENADES han sido una muestra que siempre el sector productivo ha estado trabajando a veces en temas muy coyunturales. El evento contará con la presencia del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, líder opositor que compartirá sus experiencias sobre la importancia de la libertad política y económica para lograr el bienestar de los ciudadanos. Y se realizará en momentos que el gobierno y la oposición política realizan un proceso de diálogo para un acuerdo fiscal. El aspecto fiscal tiene que tratarse, pero tiene que tratarse con seriedad y llegando a elementos básicos, porque fíjense que cuando se discute el problema fiscal se hablan de un montón de cifras complicadas y de un montón de cosas que a la gente le cuesta entender, pero básicamente es, uno no puede gastar ni endeudarse con más de lo que puede pagar y con más de lo que ingresa. Y si el problema es de carácter fiscal, pues ahí debería de estar la empresa privada. Somos los que generamos la riqueza, somos el motor del desarrollo en el país y no hay otra instancia que haga lo que la industria hace. El sector privado sostiene que el presupuesto 2018 debe ser ajustado para reforzar el financiamiento de carteras como salud, educación y seguridad pública, ya que insisten que las medidas implementadas en este último rubro no están dejando resultados esperados. Sacar tanquetas a la calle, pues no sé si la tanqueta sea el método idóneo para perseguir a un marero que esté extorsionando a alguien. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en la mañana de este día, lunes 13 de noviembre. Iniciamos esta semana, casi la mitad de este mes, precisamente con un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio el ingeniero Jorge Quiroga. ¿Cómo ha estado usted? Buen día, bienvenido. José, muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias por hacer el tiempo de acompañarnos tan temprano. Para quienes no lo conocen, es una persona conocida a nivel mundial, ya no solamente a nivel de Sudamérica o Latinoamérica. Expresidente de Bolivia entre el 2001 y el 2002. Fue presidente del Congreso de Bolivia, también ministro de Hacienda, entre otros cargos públicos. Actualmente se encuentra activo en el sector privado y varias organizaciones internacionales, incluyendo que es vicepresidente del Club de Madrid, que agrupa a casi 100 ex jefes de Estado y de Gobierno, y además de los directorios de Diálogo Interamericano y Resultados para el Desarrollo R4D en Washington, D.C. Una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto estar acá. Y también aquí en el estudio, el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí y un saludo a los estimados televidentes. Muy amables por hacer el tiempo y acompañarnos. Le pedimos las disculpas por esos 10 minutos que estuvimos tarde para entrar al aire. Un par de problemas técnicos no lo impedían, pero ya estamos acá. Y vamos a tratar de conversar en el tiempo necesario de este evento que se va a desarrollar en horas de esta tarde. Se llama ENADE y el lema del mismo para esta ocasión es Empleo y Desarrollo. Comienzo con usted, licenciado Cardenal, para que nos haga una breve síntesis de lo que se espera. Bueno, todos los ENADES... Nos reunimos todos los años en un ENADE para hacerle propuestas a la nación. El ENADE lleva varios componentes. En primer lugar, una autorreflexión de los sectores productivos con respecto a cuál es el diagnóstico de lo que está sucediendo en la sociedad, cuáles son los problemas principales que se tienen y cuáles son las propuestas que hacemos nosotros para resolver esos problemas. Lo primero que hacemos es asumir nosotros la responsabilidad que nos corresponde, en qué estamos fallando, qué cosas tenemos que corregir, en qué debemos enfatizar, en qué nos podemos comprometer, qué podemos ofrecerle al país y al gobierno, qué podemos hacer nosotros para ayudar o cooperar a resolver los problemas. Y después le hacemos propuestas a los demás sectores y especialmente al sector público o político. Les decimos, miren, nosotros para poder resolver este problema que se ha identificado, estamos dispuestos a hacer esto, pero les solicitamos, les pedimos o les exigimos a ustedes que hagan su parte, porque para jalar la carreta en la misma dirección tenemos que estar
ambos en esa dirección y compenetrados de lo que tenemos que hacer. Así las cosas, durante 17 años se han hecho diversas propuestas, pero a partir del año 2010 hicimos una reflexión en donde dijimos, bueno, ¿cuál es el rumbo que requiere el país? Porque vimos que tal vez avanzábamos 2 pasos para acá y retrocedíamos otro para allá, y que andábamos como una especie de hormigas locas, siempre en movimiento, siempre trabajando, pero obteniendo muy pocos resultados en la solución de los problemas más sentidos de la gente. Entonces, en el año 2010 hicimos una propuesta de trabajo como una visión de nación con vistas al año 2024. ¿Y qué cosas se tenían que hacer para que en el año 2024 los salvadoreños tuvieran una calidad de vida sustancialmente mejor a la que teníamos ahorita? Y entonces se han tocado temas como la democracia, como la seguridad, como aspectos jurídicos, reformas de leyes, etc. Y este año, que es algo que no es secreto, pues, pero que toda la gente señala como los principales 2 problemas del país eran la seguridad y la parte económica, y en la parte económica la necesidad de más, mejores empleos que fueran dignos, bien remunerados, para que la gente tuviera mejores posibilidades de desarrollo futuro. Entonces este año decidimos empezar a tratar el tema del empleo, pero como es un tema sumamente complejo, que no depende de un solo factor para poder empezar a florecer y desarrollarse, lo dividimos en 2, en el año 2017 y lo continuaremos en el 2018. Este año lo que estamos tratando de proponer, o el trabajo que se ha hecho, es que para poder construir cualquier base de desarrollo hay ciertas condiciones mínimas elementales que tienen que existir o el edificio se derrumba. Y estas condiciones elementales están basadas en algunos conceptos que a veces son un poco etéreos, que no se pueden definir así con concretos como una mesa, pero que son reales y que están ahí. Y es el hecho de tener seguridad jurídica, certidumbre, una base democrática, una visión de nación, y darle a los inversionistas, porque para generar empleo el primer paso es la atracción de inversión. Si no hay inversión, no se puede crear empleo, tener crecimiento, ni mejorar los ingresos fiscales del Estado. Entonces, para que venga la inversión tiene que haber confianza, y la confianza es una de las cosas más escasas en estos momentos en El Salvador, y hay que generarla. Entonces decimos, bueno, ¿qué generaría confianza? Ya no son los discursos, ya no son las promesas electorales, ya no son las ofertas populistas que andan a la vuelta de la esquina todos los días. Ahora son cosas concretas y son respeto a ciertas condiciones, y esas son las que nosotros estamos enfatizando en este año y diciéndole al gobierno, si esto se hace, ustedes van a ver que la reacción en materia de crecimiento económico, de desarrollo, de atracción de inversión y de empleo, que tanto quiere la gente, se va a dar, y se va a dar rápido. Entonces, de eso se trata este NADE, y esas son las propuestas que estamos haciendo. Muy bien, antes de darle la palabra al presidente Quiroga, ¿se ha confirmado la presencia del presidente de la República? Sí, del presidente, del vicepresidente, del presidente de la Asamblea Legislativa, estoy casi seguro que del presidente de la Corte, o su representante, de varios diputados, de ministros y de una cantidad importante de embajadores, otras personalidades, y un gran porcentaje del sector empresarial. Muy bien. El evento es hoy, precisamente, ¿verdad? El evento es hoy, empieza a las 1:30 de la tarde en el Hotel Sheraton Presidente. Qué bueno, señor. Una vez más, gracias por estar con nosotros y darnos este avance de lo que se va a tener. Y, presidente Quiroga, naturalmente su opinión es importante. Empleo y desarrollo, palabras claves para un país como el nuestro, en el que se afirma que llevamos alrededor de 10, si no 15 años, que el crecimiento económico anual de nuestro país no sobrepasa los 2.5 puntos porcentuales. Poco se puede hacer en países como el nuestro, en el que no hay recursos naturales, en el que no se pueden explotar materiales, como el caso de otras naciones, para poder llevar adelante un país. Hay quienes sostienen que El Salvador se basa únicamente en las remesas que vienen de los salvadoreños que se encuentran en el exterior, que son alrededor de 5.000 millones de dólares por año. Pero fuera de ello, estamos en un momento crítico en el cual se plantean soluciones de uno y otro tipo.
A ver, es indudable, gracias Moisés. Primero felicito al esfuerzo que está haciendo Luis con ENADE. Es conocido este evento en la región. Tengo varios amigos que han estado acá y me parece que es una iniciativa loable de cómo congregar a actores gremiales, privados, para, junto al gobierno, buscar una ruta de desarrollo. Está claro que lo que dice Luis es un desafío que está sobre la mesa. Pasamos muchas horas en el sector público, político, discutiendo cómo solucionar problemas. Una amiga mexicana decía, cuando no hay empleo, caemos en, yo lo volví poesía, informalidad, criminalidad, movilidad. Vale decir, cuando la gente joven no tiene un empleo digno, bien remunerado, o se va al sector informal, o entra a una pandilla criminal, o busca irse a otro lugar, la movilidad. Se va a España, se va a Estados Unidos, empieza a enviar remesas, pero siempre discutimos cómo damos respuestas a la criminalidad, a las pandillas, a las maras, cómo canalizamos las remesas, qué hacemos del TPS, de los migrantes, cuando la solución estructural es cómo generar el empleo acá, y para generar ese empleo, cómo darle a la inversión que lo genera las condiciones de seguridad, estabilidad, cómo darle un entorno de certidumbre para que se pueda llevar adelante esas tareas. Y ese es un desafío que está sobre la mesa, y doy dos anotaciones más, Moisés. Esto está sucediendo en un momento donde dos temas dominantes en este siglo, las políticas comerciales y migratorias de Estados Unidos y la injerencia populista autoritaria del proyecto venezolano, están cambiando. No cabe duda que Venezuela ha sido un actor dominante con Petrocaribe, con ALBA, con la expansión de su proyecto, que está colapsando, y está colapsando en una debacle económica y una catástrofe humanitaria nunca antes vista. Y por otro lado, el Coloso del Norte está aparentemente, o va a buscar cambiar los marcos comerciales y migratorios que rigen hacia América Latina. Entonces, si estoy en Salvador y tengo el desafío de darle respuestas a la migración, a la criminalidad, a la informalidad, generando empleo, dando inversión, es el momento de encarar un desafío que permita las condiciones necesarias de seguridad, de estabilidad para dar esa inversión, que dé respuestas máximas si tengo estas dos fuerzas desgarradoras o que pueden ser muy complicadas del colapso de un país como Venezuela. Mira, si Venezuela en estos días es posible que entre en default, en quiebra total. Eso hay contagio, créeme. Yo he vivido en Bolivia cuando Argentina tuvo que hacer default y se nos armaban colas en Bolivia y era otro sistema, pero el efecto contagio viene. Y al mismo tiempo, si empiezan a suspender TPS en Estados Unidos, si empiezan a deportar gente, tienes un entorno complicado que requiere respuestas conjuntas entre el sector público y privado ante los desafíos que se tiene. Y Salvador ha tenido ha sido un país líder en Centroamérica, y creo que tiene que ser un país que liderice las soluciones que se están buscando para la región bajo estas dos vertientes que señalo. Geográfica y geopolíticamente los momentos son interesantes, señora. Están cambiando todo lo que conocimos en los últimos 10 años. Así es, porque mira, Moisés, señalabas algo importante, las remesas y la importancia de Salvador. Yo estaba en Haití varias veces en proyectos internacionales para ayudar a Haití. Y cuando uno ve a Haití es desgarrador, porque la economía tiene 4 patas, es una mesa de 4 patas de la misma proporción: remesas, cooperación internacional, cooperación oficial, Petrocaribe y la economía interna. Entonces resulta que Petrocaribe y remesas eran 2 variables determinantes para ese país. No son de la misma proporción acá, quizás, pero las remesas son importantes. El tener el combustible barato de Petrocaribe ha sido importante. Ahora, ¿qué sucede si en un momento donde hay problemas fiscales, donde hay vencimientos de deuda que se avecinan, que pueden ser complejos, le agregas, imaginémonos que empiezan a deportar salvadoreños de Estados Unidos que buscan retornar acá? Imaginémonos que se corta totalmente el grifo de Petrocaribe que te ha permitido tener una estabilidad en el suministro. Tienes shocks exógenos que te van a complicar la posibilidad de dar respuestas. Son una realidad. Entonces, si antes podía darse Salvador el lujo de moverse lentamente, parsimoniosamente, me parece que las circunstancias externas que se avecinan van a requerir de un esfuerzo conjunto interno rápido, efectivo, y
coordinado con otros países, porque si cambia el marco comercial migratorio de Estados Unidos, va a cambiar para México, para Salvador, para Honduras, para Guatemala, para Bolivia, para Perú, para Chile, para todos los países. Presidente de Bolivia, presidente del Congreso también y ministro de Hacienda, cargos importantes para llegar a conocer prácticamente todo lo que se necesita para un país. Llegó a la presidencia por la oposición, en un país marcado. Sí, a ver, la vida me ha dado oportunidades de tener cargos públicos, pero también de aprender, lo importante es que son los desafíos hacia adelante, porque no hay que pretender que las circunstancias son las que se tenía antes. Yo te diría, Moisés, que este siglo ha sido muy diferente y ha habido cambios dramáticos. La irrupción china en Sudamérica es de una dimensión que es difícil comprender en Centroamérica. Del Canal de Panamá para el sur, todos somos chinos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que decías, energía, comida y minerales, los chinos que compraban, energía, comida y minerales a raudales, en volúmenes crecientes, en precios ascendientes, y por eso en Sudamérica, sea cobre chileno, hierro brasileño, minerales bolivianos, petróleo venezolano, hubo una década bonancible. Ustedes están todavía en Centroamérica bajo la influencia del mercado norteamericano, de las remesas, son desafíos diferentes, y creo que lo que he aprendido es que cuando llegan estos shocks exógenos hay que estar preparado para responder a ellos, porque hemos pasado estas crisis en la historia de América Latina, no yo personalmente, la crisis de deuda de los 80s, el tequilazo de los 90s, el tango argentino y la implosión del año 2001-2002, y hemos aprendido que cuando hay problemas en un país de la región que son grandes o cambios dramáticos, nos llega el efecto contagio y debemos dar respuestas que requiere un esfuerzo conjunto interno y coordinado regional. Ahora, Bolivia es una nación rica, en términos comparados con El Salvador, por los recursos con los que cuenta, ¿correcto? Sí. Obviamente tenemos mucho gas natural, es difícil encontrar un país que exporte más de 20% del PIB abriendo 2 válvulas de gas. Es una ventaja, pero al mismo tiempo también trae desafíos, porque eso está cambiando. Al actual gobierno le ha ido muy bien, abriendo las 2 válvulas, el precio subía, el volumen subía. Imagínate que tú vendas café y que tus clientes te compren 5 veces más café a 5 veces el precio por unidad, 25 veces los ingresos. Bueno, Bolivia tuvo esa bonanza, pero eso está terminando. Ya cayó el precio del petróleo, se está reduciendo la cotización del gas, los vecinos están descubriendo su propio suministro, Argentina y Brasil. Hay que renovar contratos, vienen desafíos hacia adelante, no cabe duda. Ahora, eso sí es un reflejo de una realidad, que en Sudamérica el 2004 al 14 ha sido la mejor década de la historia, por la influencia china y por la exportación de materias primas. ¿De cuándo a cuándo? 2004 al 2014. 2014 para adelante se empezó a enfriar un poco China, bajó el precio del petróleo, de los minerales, y hay países que están, a pesar de eso, siguen avanzando y creciendo. Pero fíjate lo que significa: políticas equivocadas, donde no hay certidumbre, donde no hay seguridad, donde no hay reglas claras, donde el gobierno un día te dice el tipo de cambio es este, al día siguiente te expropia, después te confisca. En Venezuela han destrozado el sector productivo. Todo lo que consumen es importado, todo. Es un país que tiene todas las riquezas que te puedes soñar e imaginar, y sin embargo todo lo que consumen es importado. Si exporto petróleo a precios altos con producción declinante, tengo los dólares para comprar lo que consumo. Pero ¿qué pasa cuando cae el precio? Cae la producción por incapacidad. Tienes un drama, el drama de Venezuela, que en el país más rico de las Américas tienes hiperinflación, criminalidad galopante, escasez parecida a la de Sudán. La gente se muere de malaria, de difteria, no hay inversión. Tienes condiciones donde es triste verlo, pero hay gente comiendo de la basura en el país más rico de las Américas. Eso debe ser una voz de alerta. ¿Para qué? Para entender que si no somos capaces de estructuralmente generar empleo con condiciones de estabilidad predecibles y certidumbre, bueno, ya sabemos cuál es la ruta. La destrucción esta de Venezuela, que lamentablemente va a implosionar y va a tener efectos en varios países, por el contagio de lo que puede ser una quiebra de Venezuela y por el hecho de que Venezuela se granjeó voluntades regalando petróleo a mitad de precio a sus amigos en la región o a países en la región, que han llegado a generar una dependencia que se va a terminar en el sentido del suministro.
La misma Cuba va a tener dificultades. Entonces, esos cambios vienen y creo que es oportuno ver el caso de Venezuela. Va a ser muy ilustrativo de lo que no se debe hacer. Un Estado discrecional, autoritario, que cambia las reglas cada media hora, que destruye la inversión, que no hay generación de empleo, y tienes esa situación catastrófica, y creo que ese no es el camino, y eso debe servir para tomar rutas diferentes. Noviembre 12, 2017, 6:25 de la tarde, dice Evo Morales: gracias a la lucha del pueblo y a la nacionalización, Bolivia es el país de mayor crecimiento en América Latina, pese al contexto de crisis que afecta a otros países. Bueno, la cifra no es real, hay países que crecen más, este año no ha podido. A ver, ¿qué ha pasado en Bolivia? Don Evo Morales recibió una gran herencia, recibió reservas de gas, gasoducto al Brasil, gasoducto a la Argentina y contratos con esos países para venderle gas natural. Él llegó, como te digo, al gobierno, los volúmenes crecieron, los precios subieron de $2.50, de $2.20 el millón de BTUs a más de $10. Ahora bajó a 4. Ahora ha habido un retroceso muy grande en el tema de exportaciones, llegan tiempos más difíciles, y es un mito que se ha vendido eso de la nacionalización. Es falso. ¿Es falso? No, siguen todas las empresas que estaban ahí, BP, Petrobras, Total, todas las empresas siguen. ¿Qué pasa? Se vende 5 veces el volumen, a 5 veces el precio, con un impuesto adicional que se fijó el 2005 antes de que llegue el actual gobierno. Paradójicamente, todos los contratos, los gasoductos, los impuestos que se fijaron eran algo a lo que se oponía Evo Morales. Entonces, claro, hay la paradoja que sería como que tú, Moisés, te opongas al matrimonio de una pareja, bloquees la iglesia el día del matrimonio, bloquees el hospital el día del parto, y cuando el bebé salga bonito te creas el padrino. Esa es un poco la realidad de lo que ha sucedido. Ahora, esa coyuntura de gas natural con precios altos y volúmenes incrementados está terminando. Ya han bajado los precios, llegan tiempos difíciles, porque uno puede regocijarse por haber tenido precios altos del cobre en Sudamérica, del petróleo, del carbón, o mirar hacia adelante y ver que vienen tiempos donde las materias primas no van a tener ya las cotizaciones tan favorables y tan altas, no desastrosas, pero requiere respuestas diferentes, y lamentablemente el actual gobierno de Bolivia se dedica a distorsionar datos del pasado. Ha tenido una bonanza producto de precios chinos y herencia recibida que la ha despilfarrado, hay enorme corrupción, muchas dificultades, y además, siguiendo el mal ejemplo de Venezuela, están buscando desconocer referéndums, violar la Constitución para perpetuarse en el poder, que hace mucho daño y no les va a ir bien por esa vía. Qué interesante. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, presidente. Licenciado, vamos a hacer la primera pausa, regresamos en un par de minutos, continuamos hablando y recibiendo esta cátedra interesante de lo que está ocurriendo en el mundo económico en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En esta mañana de día lunes nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, y también el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Interesante, señor. Y licenciado Cardenal, si me permite un par de minutos para aprovechar la presencia. No todos los días tenemos la oportunidad de conversar con un expresidente, y sobre todo con casos y realidades que en algún momento pueden ser muy similares al resto de países latinoamericanos. Ahora, ¿cómo fue que encontró Bolivia usted? ¿Contra qué era lo que peleaba usted en aquel momento? A ver, depende de las épocas. Lo que se peleaba en Bolivia y en Sudamérica en general, en las épocas de cambio de siglo, vivíamos en la media década perdida. 98-2003, la CEPAL denominó eso la media década perdida. Si recuerdas, implosionó Argentina, se cayó Uruguay, se desmoronó Venezuela. Era la época pre-China, como le digo yo. Después, obviamente, 2004 al 2014, el gigante asiático, con una voracidad insaciable de materias primas, transformó Sudamérica, porque todos cuadruplicamos las exportaciones a China de materias primas, obviamente. Ahora, el desafío es, Moisés, si vamos a repetir los mismos ciclos perniciosos de exportar la materia prima y cuando cae el precio llega la debacle, o si vamos a ser capaces de con China crear una sociedad donde podamos retener el valor agregado. Te doy un solo ejemplo. Entre mi país, Chile y Argentina, hay un triángulo
que contiene 90% del litio del planeta. Y el litio, mira, tú tienes allá 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos 8 baterías de litio. Todas las baterías. Ahora, esto va a ser vehículo, eso va a ser edificio. Las baterías de litio van a estar en edificios, en aviones, eso viene en el siglo XXI. La pregunta es, los sudamericanos, ese litio, ¿se lo vamos a exportar a los chinos, a los coreanos, para que nos devuelvan las baterías y los autos, o vamos a dar valor agregado e industrializar en Sudamérica y no repetir esto de las venas abiertas, de que se llevan la materia prima y cuando cae el precio colapsa? Ese es un desafío que tenemos. El de ustedes es diferente. Ustedes, en general, en Centroamérica, no hay países exportadores de energía, comida o minerales. Muy poco, quizá Dominicana por aquí, un poco por allá. Pero más aún, ustedes deben importar. Entonces, cuando China causaba por su demanda insaciable un incremento del precio del petróleo, del cobre, bueno, a ustedes les subía el precio del transporte público, el precio de las arepas, el precio de las pupusas, el precio de la comida. Es un fenómeno diferente. Ustedes tienen una vinculación más directa con Estados Unidos. Y lo que va a pasar en Estados Unidos va a ser, es complejo, no cabe duda, para solamente dar este dato. En años anteriores, Moisés, te preguntaban en una campaña americana, ¿quién prefiere usted que gane, el republicano o el demócrata? Yo decía dos cosas: usted no escoge en mi país, yo no escojo en el suyo, primero. Segundo es, yo quiero la licuadora, porque generalmente hablando, los republicanos eran abiertos a nuestros productos, pero no a nuestra gente. Los demócratas, abiertos a nuestra gente, pero no a nuestros productos. Eran proteccionistas en lo comercial los demócratas, pero tolerantes hacia los migrantes. Los republicanos al revés. Venga CAFTA, venga NAFTA, venga preferencia arancelaria andina, comercial, no, pero la gente no, depórtela y demás. Bueno, resulta que ahora hay un gobierno que ha tomado la licuadora, pero negativa. No quiere a nuestra gente ni a nuestros productos, quiere modificar los marcos comerciales y los marcos migratorios. Eso trae desafíos enormes que requieren de una acción conjunta que yo veo que falta en la región, porque pensamos que es un problema de México. Yo no creo, y lo estamos empezando a ver, que si en Estados Unidos empiezan a deportar 11 millones de hermanos y hermanas latinoamericanos, digan cuando toquen la puerta, no, Luis, tú no eres mexicano, tú eres salvadoreño, tú quédate, o eres boliviano, quédate. No, si vienen cambios nos van a afectar a todos, y eso requiere una acción conjunta, y no lo que estoy viendo es, mejor me agacho y me quedo callado y veremos qué pueden hacer los mexicanos y que no se den cuenta que estoy acá, porque si vienen cambios migratorios, comerciales, lamentablemente yo veo que si vienen en México, después se van a empezar a replicar para todos los países y es mejor tener esfuerzos mancomunados desde ahora. Usted mencionaba la crisis que puede estar ocurriendo y la debacle que está sucediendo ya en Venezuela y lo que va a suceder con el resto del mundo y con el resto de Latinoamérica sobre todo, y aquellas naciones que en determinado momento dependieron. Muchos han afirmado que El Salvador pudo depender económicamente en cierto margen de tiempo para momentos de elecciones, momentos de la economía, momentos de inversiones que se dieron, y eso es algo que se ha repasado en el país políticamente de lo que se hizo. Pero ¿hacia dónde va? Y si esta debacle se da en Venezuela lo más pronto que usted menciona posible está sucediendo, ¿qué va a ocurrir con todas estas naciones? A ver, lo de Venezuela va a afectar, Moisés, mucho a la región y Venezuela está, fíjate, esta semana vienen en curso varias cosas. Acabamos de ver la imposición de sanciones europeas al régimen. Unión Europea, que era más reacia a las sanciones que están aplicando Estados Unidos y Canadá, ha empezado a aplicar sanciones esta mañana. En Nueva York, en los mercados financieros, están revisando si técnicamente Venezuela ha entrado en quiebra, si está en default. Hay un instrumento financiero, unas pólizas de seguros que garantizan a los tenedores de bono internacionales, bonos venezolanos en este caso, si hubo no impagos, para que cobren el bono prepagado por anticipado. Es un mecanismo de Credit Default Swap, se llama, que está en curso de la evaluación y puede precipitar un default muy rápido que sería la quiebra soberana más grande de la historia, más grande que la de Argentina. Porque Argentina fue 100.000 millones, Venezuela, las cifras son opacas, se dice que la deuda es entre 150.000 a 180.000, la mitad de eso en bonos en Wall Street, después acreedores bilaterales y otras cosas. Pero si se viene eso, mira, vienen sanciones. Esta tarde en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se discute la crisis humanitaria y la represión sanguinaria a que está sujeta Venezuela. Entonces tienes presión diplomática,
posible quiebra, sanciones europeas, esto va a seguir en esa dirección, viene un deterioro muy grande. ¿Y qué va a pasar? El pensar de que Venezuela va a seguir siendo un Papá Noel petrolero en el Caribe, en Centroamérica, que te va a poder dar petróleo barato a mitad de precio, eso terminó. Ahora, dicho eso, aquí queda una oportunidad. Mira, República Dominicana y Jamaica, esa dadivosidad petrolera, han aprovechado la crisis venezolana y han pagado la deuda a mitad de precio, a 50 centavos por dólar. Sé que el esquema en Salvador es diferente, Luis me lo explicaba, pero si yo soy salvadoreño tengo que empezar a ver cómo aprovechar esa coyuntura, porque si Dominicana y Jamaica ya lo hicieron, ¿por qué no explorar mecanismos? Sobre todo si hay problemas fiscales muy grandes, ¿por qué no buscar un mecanismo que permita que el consumidor salvadoreño, que cuando llena su tanque del vehículo está enviando recursos, pagando 100 centavos al dólar eventualmente a Venezuela, ¿por qué no explorar recursos de alivio que permitan también tener una fuente de alivio o colchón fiscal ante las dificultades que tiene Salvador? Tengo mi duda si es deuda soberana la de nosotros que tenemos con Venezuela. No es. Todavía no, ¿verdad? ¿O no? Es una... ¿Cómo es el mecanismo? No es, pero quisieran que fuera. Entonces, de momento no lo es. ¿Hay cálculo de cuánto será esa deuda aproximadamente? Pues más o menos han sido entre 250 y 300 millones desde que Alba vino al país por año. ¿Y qué año llegó? Llegó en el año, creo que en el 2000, como en el 2004. El 2007, 2008, 2009, antes de la presidencia. Se conformó la empresa. Ah, ¿cómo no? Entonces creo que fue alrededor del 2004. Pero por ahí tenemos los datos y con gusto a la próxima los... Son 10, 12 años aproximadamente, sí. a 250, 300 millones. Es una deuda bastante grande, pero no es soberana. No es soberana. Es una deuda que tiene una empresa mixta en la cual está PDVSA Caribe y están las alcaldías del FMLN en el Gran San Salvador. Qué interesante el análisis que nos ha hecho, presidente. Quisiera ser un alcalde petrolero. Ahora, bueno, vamos a escuchar su ponencia esta tarde, señor, sobre... Bueno, sobre estos temas, evidentemente sobre estos temas y cómo tenemos desafíos muy grandes, creo que es bueno primero analizar la región y los cambios que se están dando en estos dos elementos centrales, estas dos vertientes centrales y la tercera agregada de Estados Unidos. Este siglo, Moisés, ha estado dominado por lo que yo le he puesto el apodo chicha, la década chicha. Chicha es una bebida en Bolivia dulce que trepa rápido. China y el chavismo han sido los dos proyectos dominantes en lo económico y lo político para Sudamérica. China, por esta voracidad de materias primas que se está enfriando, tenemos el desafío de cómo desarrollar una relación sostenible reteniendo valor agregado, industrializando en América Latina. El proyecto de Venezuela, que ha sido tan influyente, está colapsando, está terminando, eso va a traer cambios, es un mal ejemplo a seguir, y al mismo tiempo hay un tercer desafío respecto a cómo dar una respuesta conjunta a los cambios comerciales y migratorios que vienen del norte. Ese es el panorama regional. Ahora, dentro de eso, creo que Salvador, y escucharé en el curso de la tarde las diferentes exposiciones, tiene el desafío de, ante estos cambios exógenos, cómo lograr construir consensos mínimos internos, público-privados, políticos, que permitan responder a estos desafíos y buscar dar respuesta a lo que se está señalando. Podemos pasarnos horas de horas poniendo tanquetas contra las maras, negociando el TPS y qué hacemos con los migrantes, pero mientras tú no soluciones la generación de empleo internamente, vas a seguir buscando cómo paliar los síntomas, que es la movilidad, la informalidad, la criminalidad, y eso, ¿cómo le das respuesta a eso? Retrocediendo, generando empleo. ¿Y cómo haces eso? Con seguridad, con estabilidad, con un entorno de certidumbre, porque si yo tengo que invertir para generar empleo, pero no sé si los impuestos de este año van a ser los del próximo, no sé si la carga de pensiones que me estás poniendo va a ser una hoy y otra diferente de aquí a 2 años, hay dificultades o puede haber problemas en los pagos de deuda que se avecinan. Entonces, necesito saber, en un entorno como está haciendo ENADE de tantos años, cuál es el panorama que tengo, y las reglas. Y la certidumbre, las reglas, y obviamente un mínimo de tranquilidad de poder caminar por la calle sabiendo de que nadie te va a secuestrar, asaltar, tener la seguridad personal, pero también la seguridad
del entorno jurídico, de reglas, de tributos, de cargas, de pensiones, de regulación, que te permitan invertir para generar empleo y no seguir buscando paliar los síntomas, que es ¿qué hago con los migrantes? ¿Cómo hago que me envíen más remesas? Dios mío, ¿qué pasa si deportan a no sé cuántos son los del TPS? ¿Cómo hago con las maras? ¿Pongo más tanques, menos tanques? Porque además aquí hay un juego perverso en relación a Centroamérica con Estados Unidos. Parecería que hay una línea de empezar a deportar a los buenos, es decir, a seguir deportando a los malos. A mí me ha preocupado y hay campañas en Estados Unidos donde se está demonizando a centroamericanos. Sí. Con el tema de pandillas. Entonces imagínate, nos entrenan allá a las pandillas, nos exportan a los malos y se llevan a los profesionales buenos. Ese es un maltrato. Es decir, imagínate, en el largo plazo eso hace muy difícil dar respuesta a los desafíos de desarrollo si el coloso del norte te empieza a enviar de vuelta a todos los delincuentes y llevarte toda tu clase media profesional hacia afuera. Eso vuelve más difícil el desafío que tenemos en manos ahora. Muy bien. Presidente Quiroga, le agradezco el tiempo que nos ha dado esta mañana hoy. Gracias. Muy amable. Gracias. Y para terminar, licenciado, un poquito el dibujo de lo que vamos a tener esta tarde, además de la ponencia del presidente Quiroga. Bueno, este ENADE va a ser un poco diferente a otros años. Hemos tratado de que sea más dinámico, que existan una mayor participación de diversos sectores en el trabajo que se está realizando, y tenemos inicialmente una charla magistral por un experto de la OIT que viene a compartir con nosotros cuáles son las tendencias futuras del trabajo, o sea, qué cosas son las que se van a demandar, o qué capacidades son las que se van a demandar, o qué trabajos van a requerir cierto tipo de habilidades en el futuro, porque hay tendencias mundiales de las cuales nosotros no podemos hacer nada más que o prepararnos o padecerlas, como es el hecho de la robótica y de la tecnología. Muchos aspectos en donde se tecnifica o se mecaniza el trabajo va a implicar el riesgo de que muchas personas se queden sin poder trabajar. Entonces, decía yo en otra entrevista, bueno, aquí la decisión es que ya no podemos empezar o continuar entrenando a la gente a ocupar el cuerpo, sino que necesitamos hacerla que aprenda a usar las computadoras. Porque si bien a los trabajos que tal vez realizaban manualmente los van a realizar computadoras, alguien tiene que manejar las computadoras y los robots y las máquinas sofisticadas con las que se va a mejorar la producción. Entonces, él viene a comentarnos cuáles son las tendencias mundiales y los retos que tienen ya no la gente como de la edad de nosotros, sino los jóvenes. Entonces va a haber una participación también de jóvenes, de jóvenes exitosos salvadoreños, que van a decir, bueno, nosotros hemos visto estas oportunidades, esto es lo que hemos hecho para triunfar, porque hago una reflexión, y es que muchas veces nuestras universidades o nuestras escuelas se capacita o se entrena a las personas para ser empleados, pero necesitamos también tener emprendedores, porque entre más emprendedores hay, más necesidades de empleo van a haber. Entonces estos son jóvenes que han sido exitosos emprendedores en diversas áreas, que van a comentar las tendencias futuras y que van a buscar qué oportunidades existen en El Salvador para estar mejor preparados. Como bien explicaba el presidente, nosotros aquí debemos de estar preparados no solo a estarle llorando a Estados Unidos que no nos mande a la gente, sino que qué vamos a hacer si viene la gente y cuáles son las oportunidades que existen, si es que hay, cuando la gente venga, ¿verdad? Nosotros tenemos un bono demográfico importante que no lo tienen todos los países, pero ese bono demográfico hay que aprovecharlo ya. ¿Cómo? Pues capacitando y educando a nuestra juventud. ¿En qué la vamos a educar? ¿Cómo la vamos a educar? Y en qué la vamos a poner a trabajar o a producir va a depender también de estas oportunidades. En segundo lugar, también hemos llegado al convencimiento desde hace muchos años, pero creo que hay que hacerlo y manifestarlo públicamente y con alta y clara voz, y es que el sector productivo, como nosotros lo entendemos, no debe de estar dividido como nos lo han querido hacer creer algunos sectores malintencionados, en que los empresarios son enemigos de los trabajadores y de sus colaboradores. Somos un equipo, tenemos que trabajar juntos, tenemos que coordinarnos, tenemos que tratarnos bien, tenemos que entendernos.
Y en este caso particular se ha hecho un esfuerzo en un momento en el cual el gobierno ha creado nuevos sindicatos para sacar del ámbito de representatividad en las instancias tripartitas a los trabajadores del sector productivo. Ha buscado crear sus propios sindicatos del sector público y que estos sean los que representen a los trabajadores. Nosotros les hemos dado su reconocimiento, estamos trabajando con ellos y esta tarde vamos a firmar un documento de entendimiento en el cual nos comprometemos con voluntad o con buena voluntad a trabajar juntos en todos los temas que tengan que ver con problemas laborales, con aspectos de trabajo, sociales, etcétera. Y por primera vez pues se va a firmar un compromiso, un convenio con los principales representantes de las federaciones sindicales de los trabajadores del sector privado, en donde queremos darle vuelta a la tortilla y empezar a tener una relación productiva diferente. Igual pues vamos a escuchar el discurso del presidente de la República y vamos a tener la exposición magistral del presidente Quiroga. Entonces la idea es que esto sea un acompañamiento a la entrega de un documento que va a tener las propuestas más detalladas o a un nivel de más detalle para que sirva de referencia de trabajo de cómo cambiar la tendencia que tenemos de todos los años tener o menos empleos o no generar suficientes empleos para la gente que se gradúa del colegio y que lo necesita, y revertir eso para ir generando mejores y más empleos de calidad. Qué bueno. Licenciado, gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana. No, a la orden. Usted también, gracias. presidente, gracias por haber estado con nosotros. A usted también por haber iniciado este frente a frente de esta manera y esta semana con este tema. Vamos a la segunda parte y cuando regresemos estará con nosotros el licenciado Eduardo Montenegro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Seguros, y la licenciada Pilar González de Frutos, presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros. Un par de minutos y regresamos.